Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista por el multimedio más importante de la provincia de Jujuy, Tecnovisión Sociedad Anónima Canal 2 de Perico, en este lunes 4 de julio del 2022. Mientras estos días estamos haciendo la preproducción periodística para el programa de hoy, estábamos tirando un par de ideas sobre la mesa sobre hacia dónde queríamos ir con el programa de esta noche. Pero bueno, la política de la República Argentina es tan dinámica que permanentemente nos va sorprendiendo y nos va cambiando la agenda, sobre todo de los programas políticos como el nuestro, que se emiten una vez a la semana, y entonces tenemos que ir permanentemente flexibilizando y yendo la noticia hacia donde la actualidad no la va llevando. Pero bueno, creemos que lo que vamos a compartir esta noche, que va a ser una noche distinta, una noche especial, donde no hemos querido invitar a nadie de la vida política de la provincia de Jujuy, sino poder mostrarte un tema que para nosotros es muy importante, pero es central, que ya te lo voy a comentar de qué se va a tratar el programa de esta noche. Simplemente decir que las últimas horas que estamos viviendo, en los últimos días, la República Argentina, otra vez una Argentina convulsionada, otra vez una Argentina donde todos estamos a merced de dos personas que lamentablemente tienen hoy la más alta magistratura en la República Argentina. Estoy hablando del señor presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, y la señora vicepresidenta de la Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Estas dos personas que otra vez, a través de actos públicos, se tiran munición gruesa, dos personas que son las cabezas visibles de esta coalición de gobierno a nivel nacional, y que lamentablemente para todos nosotros que terminamos siendo la mortadela de este sándwich de dos personas que yo respetuosamente digo estamos a manos de dos personas que son perversas en su política, en su manera de comunicar, en su manera de relacionarse y en la manera de definir las prioridades de las políticas públicas de los argentinos. Lamentablemente en estas últimas horas, con la renuncia del quien era ministro de Economía, Martín Guzmán, hace algunas horas asumió una nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, pero los nombres acá en realidad no tienen mucha importancia. No tienen mucha importancia porque esto no es un problema solamente económico. El problema que tiene la Argentina hoy es un problema político. La Argentina hoy está secuestrada, las políticas públicas y la gestión hoy están absolutamente guardadas por una pelea de egos, por una pelea de poder entre dos personas que ya no se toleran, que se odian, y que no es esto una investigación periodística, sino simplemente hace falta que Alberto y Cristina, o Cristina o Alberto, tengan la oportunidad de cuanto acto público esté girando en torno a la agenda de cada uno de ellos, para públicamente destratarse y públicamente contestarse y recontestarse. Entonces, y esta es la situación que hoy vive la Argentina. Y entonces hoy el nombre de Silvina Batakis, que no dice nada para quienes permanentemente estamos en el análisis de la política argentina, porque si no hay un replanteo del rumbo económico, del rumbo político y fundamentalmente de que Cristina y Alberto, y el kirchnerismo duro y el albertismo nonato, y los gobernadores y los sindicalistas y todos los que integran esta coalición de gobierno, incluido Sergio Massa, se sienten en una mesa y pongan de una buena vez por todas el interés o los intereses
y los problemas de la gente como prioridad de la agenda de gobierno. Si esto no ocurre, cada uno de ellos, de estos actores, seguirán jugando a este andón pirulero perverso, porque nos tienen a los 47 millones de argentinos con el Jesús en la boca, como decía mi mamá, y que los problemas todos los días cada vez nos corren el arco un poco más allá y cada vez es más difícil poder vivir en esta Argentina. Si ellos no hacen esto, evidentemente la situación de la sociedad argentina seguirá cada vez peor. Yo ya lo dije en una editorial del Punto de Vista Radio, en la 99.5 en FM País, de que para mí es una gestión, es un gobierno que tiene el boleto picado. Es una gestión que ha bajado la persiana hace algún tiempo y que nos ha dejado a los argentinos a la buena de Dios. Y que la agenda de Cristina es ver cómo soluciona sus problemas judiciales, que la agenda de Alberto es andar por algún lugar del mundo, por alguna provincia de la Argentina, diciendo cosas que en realidad ni él se las cree, porque la realidad los golpea y lo pone en caja permanentemente a cada uno de ellos. Y estas últimas horas han sido una muestra más, donde Cristina plantea su agenda judicial, donde Alberto plantea no sé qué cosa y donde Sergio Massa trata de sacar hurta en esta debilidad política de un presidente que ya está absolutamente debilitado y delegitimado. Porque los únicos que sostenían la figura presidencial eran los gobernadores peronistas que hoy ya le sacaron el cuerpo a esto, y el sindicalismo que ni siquiera querían hacer el acto de conmemoración del 1 de julio, de un año más del fallecimiento del general Perón, y tuvieron que hacer un acto obligado por la Casa de Gobierno, porque como ellos los decían, si no hacemos este acto, el gobierno se cae, y el gobierno se cayó. Y el gobierno se cayó, y Alberto se cayó. Se cayó desde la investidura presidencial, y yo quiero contarte a esta hora de la noche, y esto, créeme, no es una cuestión, no es una opinión, sino que esto es información. Se empieza a correr ya en algunos pasillos de la Casa Rosada, por supuesto mucho más en el Instituto Patria, que en el análisis está la renuncia de Alberto Fernández, porque es una persona que ya no tiene poder. Es una persona que ya no le cree nadie. Es una persona que sus laderos políticos, los gobernadores y los sindicatos ya le sacaron el cuerpo. Que dentro de su gabinete solamente le responden 3 o 4 funcionarios ya casi de segunda línea. Ya hoy todos los ministerios importantes y lo que manejan la política pública hoy responden lisa y llanamente a Cristina, y responden al Instituto Patria, responden al kirchnerismo. Y entonces hoy, con mucha más razón, y esto no nos tiene que sorprender, se está evaluando, te vuelvo a decir, hay que estar muy atento con lo que pase en las próximas horas en la Argentina, porque se está evaluando, y la noticia que estamos manejando nosotros es muy seria, de que hay un análisis, o se estaría analizando de parte del presidente presentar su renuncia. Atento con esto. Pero claro, es un presidente que está absolutamente devaluado, porque la semana pasada, mientras el país está en esta hoguera permanente y había una reunión de gabinete para tratar los temas económicos, el presidente no tiene la mejor idea que subirse a un avión, venir a Jujuy a visitar a Milagro Sala. Lo puede hacer como persona, como presidente. Gracias a Dios vivimos en una Argentina libre, democrática, donde cada uno puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no viole los derechos y las leyes que rigen a este país. Pero el hecho de venir a Jujuy y visitar a Salas
no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia es lo que dijo después de esa visita. Donde la vuelve a poner, a instalar o querer instalar que Milagros Sala es una presa política. Brevísimo corte de luz, fue general, ¿no? ¿Fue general? O no fue general, sí, bueno, sí, acá, sí. Así que bueno, vamos retomando un poquito. Yo decía que la visita del presidente a Jujuy, en la clínica donde está internada la señora Milagros Sala, a mí particularmente no me dice nada. Sí, como digo, me hizo mucho ruido las declaraciones posteriores del presidente en la conferencia de prensa, donde, bueno, le mandó un mensaje a la Corte Suprema de Justicia de que tenía que arreglar las barrabasadas que habían hecho respecto a la gestión, porque el kirchnerismo duro sigue sosteniendo, por lo menos en la dialéctica, de que Milagros Sala es una perseguida política y que la verdad que fue casi una hada madrina que tuvimos los jujeños que no la sabemos reconocer. Pero yo quiero contarte que hace algún tiempo, hace un par de meses, nosotros recibimos un documental realizado y filmado por el periodista Gabriel Levinas, un reconocido periodista, creo que trabaja en América, en el Grupo América, que hizo un trabajo importante y le puso el título. Es un documental que tiene 4 partes. Nosotros acá en Punto de Vista te lo vamos a hacer conocer, porque mucha gente no lo vio, esto no se masificó, y nosotros recibimos, hace algún tiempito, muy poquitos días, recibimos este documental, pero no lo queríamos poner al aire todavía, porque la verdad que no queríamos que la audiencia sintiera como que esto era un programa, una persecución hacia la señora Milagros Sala. Pero con la visita del presidente Alberto Fernández puso otra vez en el tapete esta situación y allí nos dio el pie y como un disparador para poder compartir este documental. Esta primera noche te vamos a presentar la primera parte de este documental, Jujuy Desoído, las víctimas de Milagros Sala. Así se llama este documental, reitero, realizado por el periodista Gabriel Levinas, entre otros, y muestra desde los orígenes de la señora Milagros Sala y cómo fue creciendo en la vida y en su relación con el kirchnerismo hasta convertirse en lo que los jujeños, la verdad que vivimos y lo padecimos, y por eso que es importante volver a refrescar lo que vivimos los jujeños. No nos contaron nadie, nosotros lo vivimos, pero acá en primera persona, con las víctimas de las que vivieron los atropellos, lo que vivieron los desmanejos y lo que realmente te cuentan la otra parte que el kirchnerismo no quiere ver, que el kirchnerismo no quiere entender, que Milagros Sala no solo era una persona, una mujer que manejaba las organizaciones sociales, sino que además había una Milagros Sala distinta, una Milagros Sala diferente detrás de la cortina. Primera parte para compartir con todos ustedes, Jujuy Desoído, las víctimas de Milagros Sala. Dale. Mis padres tienen una propiedad donde vivieron más de 50 años y bueno, tenían una parte de su terreno desocupado que era como un patio. Hacíamos el ritual de la Pachamama
las fiestas familiares, los cumpleaños. A las 3 de la mañana yo me encontraba sola con mi madre. Siento un golpe terriblemente fuerte. Los gatos deben haber hecho que en una maceta. Me levanto a ver y empiezan las pedradas. Pero dentro de mi casa, en el patio de mi casa, esto no fue por la calle, por fuera, fue por dentro. Me reventaron los vidrios, me reventaron la puerta, los vehículos, todo. Nos hicieron tiros. Me acuerdo que una bala pasó por acá. Casi me dejó sorda de un oído. Cerramos la puerta con llave. Empezamos a correr con mi mamá todos los muebles que teníamos para trancar la puerta, porque pensaban que se nos entraban. A mi mamá le pegaron, la agarraron de los pelos, la ramearon. Obviamente, como hija, salí a defender. Pero a mí me pegaron más que a ella. Tenía unos perros grandes, dogos. Los degollaron. Fue terrible porque los perros estaban colgados ahí, de esa rama. Ahí estaba el letrero. Acá le pegaron a mi mamá, la ramearon, la tiraron para aquel lado. Pasaron los años y ellos, bueno, obviamente acá nos cerraron ya directamente todos. Nos dejaron totalmente sin patio. Había un cartel con carbón, pusieron, esto te va a pasar a vos si seguís jodiendo. Ahí apareció Milagro Sala las patadas diciendo, a todos los tupaqueros les dijo, yo doy la orden para que hagan una copa de leche acá. Las que les paga soy yo. Y ustedes, les dice a todos, van a hacer lo que yo les digo y acá va a haber una copa de leche y punto. Estaban uniformados, como decimos nosotros, porque tenían chalecos, gorra, que decía Tupac. Ahí están enterrados ellos. Y ahora con la usurpación esta que hubo nuevamente, bueno, nos tiraron cal, escombros, todo. Porque ellos nos tiraron toda la basura para acá. No queremos tocar nada hasta que la justicia determine qué es lo que va a pasar. Pero este lugar trae mucho dolor para nosotros. Ellos se agarraron mi casa como sería un terreno baldío, más o menos. Hoy soy una mujer que vive aterrorizada. Bueno, hay distintas versiones de, digamos, lo que fue su adolescencia, sobre todo. Hay una versión oficial, que es la que ella cuenta, la que se cuenta en los documentales, libros, qué sé yo, y otras versiones, ¿no? Una de esas indica que a los 14 años se va de su casa, pero no es que se va definitivamente, ella iba y volvía, ¿no? Iba, adolescente, digamos, rebelde, para decirlo de alguna manera. Ella plantea que los padres se van del barrio donde vivían, que es Mariano Moreno, por vergüenza, porque la habían adoptado a ella y entonces para no dar explicaciones, yo, digamos, no encontré relatos que me pudieran corroborar dicha razón. El padre trabajaba, aparentemente tenía un camión y su mamá obviamente era enfermera. Se van a vivir al barrio Azopardo, donde funciona la marginalidad, digamos, la prostitución, bueno, violencia, etcétera. Nos conocemos del barrio. Acá hay un barrio que es Azopardo. Yo vivía ahí el barrio jodido, donde hay prostitución, droga. Nos conocemos a través de la hinchada, de la Droga Sur, la gimnasia. Ella se vincula ahí, aparentemente, con, digamos, el sector más marginal y violento del barrio. Todo eso que ella conoce ahí, luego es lo que se constituye como lo que se llamaba la vagancia en la propia estructura de la Tupac Amaru. ¿Por qué?
porque esos muchachos eran los que constituían en parte una de las facciones de la barra de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Fue de un día de la noche a la mañana el tema de la banda de La Flaca para mí, porque si bien eran conocidos, era solamente una barra, que era lo marginado. Y ahí yo creo que cuando empieza a tener poder en el sentido que poder queda en la cancha, tener poder para mí, tener las entradas, tener el llegue con el dirigente que está de turno, que libera al maestro, que entran 100, que entran 200, ese es el poder en la cancha. Después tener para unos chorizos y hacer algo para los chicos y bueno, y saber a otra que tener los vicios para los muchachos. Lo que me entero en el tiempo, le digo, ¿por qué está la banda de La Flaca cuando eran solamente los marginados? Y bueno, y empezaron, el tiempo cuando ella empezó a meterse, a empaparse mucho de lo que era política, o sea, una cosa lleva a la otra. Si bien más, pues, tío, la banda de La Flaca te llenaba todo el estadio. Una década que incluyó 6, 7 gobernadores que cayeron. Hubo renuncias, hubo designaciones de gobernadores que se quedaron al frente de la provincia de Jujuy, pero mientras tanto crecían las organizaciones sociales porque no había forma de contenerlas a las personas que estaban desocupadas con un puesto de trabajo en el Estado. Después vino la privatización de Zapla, vino la privatización del Banco Provincia, vino la privatización de la empresa de energía eléctrica, de la empresa de agua, etc. Todo eso produjo, digamos, una cantidad de desocupados innumerables. Eso lo produce Carlos Menem y los sucesivos gobiernos provinciales, que en realidad caían porque no tenían recursos para pagar los sueldos de la provincia. Así es que aparecen los gremios, los distintos gremios que hacen a la lucha sindical con mucho apoyo de la gente porque era el pueblo el que no cobraba. Ahí toma mucha potencia, digamos, una parte del sindicalismo que nucleaba a los empleados de la administración pública, entre ellos el SEOM, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, porque no cobraban. ¿Quién era titular del SEOM? Bueno, Carlos Nolasco Santillán. Realmente fue una explosión que surgió de muy abajo. Jujuy fue una provincia que realmente marginada económicamente, dependiente del poder central siempre. Nosotros habíamos sido calificados por el ministro de Economía Cavallo como inviables. Nosotros éramos inviables. Carlos del Perro Santillán fue el propulsor de alguna manera del reclamo de los trabajadores a partir de las movilizaciones. Antes se hacían paros y todo quedaba prácticamente en la nada porque por ahí a veces no había respuesta de los gobernantes, pero cuando empieza a haber movilizaciones, esta presión que ejercían los trabajadores manifestándose en la calle, empezaron a hacer entender a los gobernantes que debían cumplir con el pago salarial. Lo más bueno de la unidad que se dio en Jujuy es que salió todo el pueblo. No había ningún tipo de diferencia. Las políticas que se aplicaban las sufría el mediano comerciante, el pequeño, hasta la empresa Ulloa paró. Entonces era una cosa de una unidad de un pueblo reclamando bueno, que se lo tuviera en cuenta, ¿no? Porque ellos son también los que tienen que responder a este pueblo que le ha dado el voto para que los represente. La virtud que tuvo Carlos Nolasco Santillán, que tal vez muchos otros sindicalistas no la tienen, es que Carlos nunca se dejó comprar. Tal vez fue el mayor escollo que tuvo cierto sector de la clase política de Jujuy, que no sabía cómo sacarlo del medio. Yo tuve la oportunidad que me pusieran un micrófono para que pudiera hablar a nivel nacional y a partir de ahí la referencia, la búsqueda de distintos sectores y los intereses que se fueron formando para hacerme callar. La Asociación de Trabajadores del Estado era un grupo muy minúsculo, conducidos por Nando Acosta. A su vez, a nivel nacional estaba De Llenaro, el Tano. Desde NOA, desde el litoral, desde Ushuaia. Acosta y De Llenaro fueron quienes rescataron a Sala de ese lugar oscuro, digamos, de alguna manera, y la suman a ATE. La Flaca la conozco
porque militábamos en la Juventud Peronista. Unos años después la encuentro que ella, bueno, había salido de la cárcel penal. Y andaba medio como en banda, o sea, no estaba trabajando con nadie. La convoco, le digo que si quería venir. Carlos Santillán y todo el Frente de Gremios Estatales encaran una marcha hacia Buenos Aires, que es recibida en todas las provincias y a su vez se van sumando en Tucumán, Córdoba. Es impresionante la cantidad de gente que llega a Plaza de Mayo. La magnitud de esta marcha y sus repercusiones dependerán de cuánta gente haya en la Plaza de Mayo el miércoles. Es una pulseada entre el gobierno y todo el arco opositor social y político. Bueno, la marcha federal tenía que lograr un impacto a nivel nacional. Entendía la gente que si no se conocía a través de los medios nacionales de lo que pasaba en Jujuy, por su distancia, lógicamente era muy difícil venir a la provincia a cubrir una nota, no existía redes sociales ni internet en ese momento. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba en Jujuy se enteraba como mucho la provincia vecina. Y ahí Milagro Sala, por primera vez públicamente en términos sindicales, da una nota muy breve. Queremos llegar a Capital Federal a decirle al presidente Menem que queremos una Argentina para todos, no una Argentina para algunos. Para que el señor... Yo creo que en la plaza la recepción de la gente hacia mi persona tenía que ver con esos miles de luchadores que no tienen la oportunidad de estar sentados hoy con usted diciéndole que yo discrepo en el pensamiento con usted. Y en los barrios, bueno, se vivía también situaciones feas, mucho desempleo, no había muchos recursos, digamos, para la familia y bueno, se trató de solventar ese poquito así en los barrios para alimentar a los niños, empezando con las copas de leche. Éramos los primeros, muy poco, un mínimo grupo que comenzó a ver cómo empezaba a crecer esto. La llave para ingresar a la Tupac era abrir una copa de leche. Que esa copa de leche me iba a dar la oportunidad de tener una casa, una situación económica mucho mejor, un ingreso familiar. Fueron integrándose gente, personas que capaz que uno mismo las convocaba, que vayan, que se metan, ¿viste? Y de copa de leche pasaron muchos a ser comedores con el tiempo. Pero bueno, ese era un momento lindo para nosotros, porque era una conexión directa con tu barrio, con tus compañeros, porque todos éramos compañeros. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Gana la elección Néstor Carlos Kirchner e inmediatamente hay como una especie de alineación. Es cuando ella empieza a tener, como digo, mayores recursos. Néstor quiere hablar con vos, nos fuimos a Olivo, hablamos con Néstor y Néstor me dice, te voy a dar para que construyas casa. Néstor nos dio un desafío muy grande, que le ayudemos a reconstruir el país. Milagro Sala empieza a conversar más seguido con el gobierno nacional y Carlos Santillán se queda fuera de esta conversación. Y me abrazó y me dijo, yo solo no puedo, necesito que vos y todos los argentinos volvamos a reconstruir nuestro país. Y así lo hizo Néstor. Y el poder del perro, el poder de la palabra de Santillán tenía un peso enorme. Había que sacárselo del medio. Y deciden correr a Santillán de las calles, no solo mandándolo a tribunales, sino además entregándole recursos y poder a lo que después se constituyó como la Tupac Amaru, que en un principio eran 10 amigos, Milagro Sala, Nando Acosta y unos más. Yo dije que la lucha de los 90 vino de muy abajo. Esto vino de muy arriba. Es al revés. Fue terrible porque fue como empezar una dominación sobre las clases más oprimidas a partir de una oprimida, a partir de una que salió del seno de la clase más baja. En un momento les empezaron a decir, muchachos, tienen que hacer cooperativas, porque esto de el bolsón de mercadería, del plan, bueno, tenemos que tratar de encauzar, porque además necesitaban recursos, no daba para más el tema del plan.
Y me acuerdo que le dieron las primeras 600 viviendas en Jujuy, se lo dieron a los compañeros de la Triple C, a la corriente pacífica combativa. Y a nosotros no nos querían dar, porque nos decían que nosotros no teníamos cooperativas, que no teníamos experiencia. Y entonces fueron a ver a un funcionario nacional para que les diera la construcción de vivienda a través de cooperativas. Ellos no tenían ni idea de cómo era constituir una cooperativa. Armando las cooperativas, porque nosotros le habíamos mentido a ellos, le habíamos dicho que sí teníamos cooperativas. Y me dicen, era un día lunes y el día martes, mejor dicho, y el día viernes tenía que tener las cooperativas. Y nosotros nos rascábamos la cara. Y dice, señora, ¿qué mierda hacemos? Necesitamos 50 cooperativas. Decime cómo podemos nosotros hacer 50 cooperativas hasta el viernes. ¡No! Mira, para hacer una cooperativa, por lo menos se dura 6 meses. ¿Quién les dio los datos para hacer cómo se hacía? Esto fue una reunión en Casa de Gobierno. Le dijeron, muchachos, miren, copien, esto es lo que tienen que hacer. Hablamos con un amigo nuestro y le decimos, che, a ver, explícame, ¿por qué se demora tanto hacer una cooperativa? No, porque me hace mostrar así un alto de papel, ¿no? Y le decimos, haz una cosa. ¿Por qué no me dan una copia de todo lo llenado y después dame lo otro para llenar? Y me dice, bueno. Hacen las cooperativas presuntamente los papeles, llenan los papeles, ponen la misma dirección, el mismo día digamos en que se constituye y demás, van y presentan. Y así, en transcurso de 2 días, completamos las 50 cooperativas. Hasta el día viernes, nosotros teníamos las 50 cooperativas armadas, listo, ¿no? Y aprobadas. Entonces mandaron a los muchachos. Nunca fueron aprobadas, porque no presentaron los papeles como corresponde, los estatutos como correspondían, y eso recién se pudo descubrir en el año 2016. Fiscalía de Estado no tenía la documentación. La transgresión de las normas hace que sea simpático hacer 50 cooperativas en 3 días, presuntamente presentar los papeles y tener aprobados. Mentira, nunca fueron aprobadas. Mi vieja funda la organización 8 de octubre y empieza el camino de la lucha. Pero al ver que no conseguíamos nada, simplemente nos daban 2, 3, 5, 10 planes para los compañeros y ya a veces los compañeros, porque el ser dirigente o el tener una organización pesa, ¿viste? Porque vienen los compañeros y te dicen, che, mira, no tengo para comer, no puedo conseguir laburo y empieza a pesar esa responsabilidad. Entonces vos querés salir a buscar soluciones para eso. Yo quería hacer algo por mí, bueno, pero todos los caminos me apuntaban a Milagro. Yo, en aquel entonces me acuerdo del ministro Luis Consentini. Yo había sacado mi cooperativa. Lo único que quería era trabajar. Y así pasó el tiempo hasta que logré hablar con este ministro. Después de tanto tiempo creo que lo cansé y hablé. Me acuerdo que este ministro me dice, mira, yo no tengo problema, pero vos tenés que ir a hablar con Milagro. Si no estábamos encolumnados tras de la organización Tupac Amaru, no teníamos nada. Vos ibas a pelear por bolsa de mercader y decías, ¿estás con la Milagro? No. Milagro, ¿Mabel está con ustedes? ¿Sigue siendo parte de la red? No. Entonces no hay nada. Secretario de Gobierno de esta municipalidad y la red de organizaciones sociales, UTD, ATS, MOCU, Organización Barrial San Salvador, PAN y Trabajo. Porque el mismo gobierno te llevaba a encolumnarte ahí, porque no teníamos otra salida. Creo que hoy día fue un día histórico, no solo para los dirigentes de la red de organizaciones, también creo que es un día histórico para ustedes mismos, porque la obra que se trae de Buenos Aires para San Pedro queda en San Pedro, no se lleva nada. Si no hubiesen condicionado, hoy cada organización se hubiese podido armar otra cosa, o cada organización nunca hubiese perdido su propia identidad. De ahí donde se forma la red de organizaciones sociales. Con la ayuda de funcionarios de acá, del INAES, armamos cooperativas y con la ayuda de funcionarios de Nación. Al principio lo hicimos solo, después articulamos con el supuesto el grupo de Alicia Kirchner que venían de allá, Coco Garfanini y toda la tropa de Buenos Aires que venían acá a Jujuy, que en cierta manera eran los que articulaban, los que destrababan y que hacían el trabajo glorioso de lo que nosotros no lo podíamos hacer de acá, lo hacían ellos.
Y a partir de ahí comienza otro capítulo distinto en la historia de Jujuy, en donde se empieza a ver a una organización social con mucho poder, prácticamente por encima del poder gubernamental y político que tenía en ese momento la provincia de Jujuy, en donde Milagro Sala tenía mucho más acceso y más rápido que el propio gobernador de la provincia de ese entonces. Pero todo el mundo sabía que los miembros de la red de organizaciones sociales que manejaba Milagro Sala no se movían sin la autorización de Milagro Sala, ¿no? Todas las organizaciones tenían que pasar por Milagro, ¿eh? Ella mandaba a todas las organizaciones, era como la mama de las organizaciones, digamos así. Creo que si habían 100 cooperativas o 1000 cooperativas trabajando, 800 o 900 respondían a esa línea. Después las otras cooperativas trabajamos, pero los pagos y todas esas cosas nos sufríamos nosotros. Cuando, compañero, cuando se le entrega la mercadería, ¿está Milagro Sala? ¡No! Cuando se le paga sueldo, ¿está Milagro Sala? ¡No! ¿Milagro Sala maneja la plata de las cooperativas? ¡No! Vos tenías titulares de cooperativas. Lo que llegaba de Buenos Aires era para esos titulares de cooperativas. Recordá que a ellos les daban, primero, si te daban 200 casas, 400, 500, 600 para hacer, vos recibías primero un 30%. ¿Para qué? Para comprar materiales. ¿Está? Materiales, todo lo que necesites para arrancar la obra. Y pagar salarios. ¿Está? Bueno, eso en verdad lo que pasaba era que Milagro Sala, y esto está en las causas, fue denunciado incluso en varios expedientes, que los titulares de cooperativa habían sido obligados, no sé, a firmar un poder, ¿sí?, a nombre de alguien de extrema confianza de Milagro Sala, para que en verdad ese apoderado sea el que tenga la potestad para cobrar cheques, para depositar, para sacar dinero. La hicieron trabajar para el gobierno y la llenaron de plata. Porque acá las cooperativas en realidad no eran más que una excusa. Es decir, ellos necesitaban una cantidad de cooperativa para que les llegaran las casas que tenían que construir. Entonces ella venía y te intentaban con lo que, mira, acá podemos conseguir obras, podemos conseguir esto, podemos conseguir esto. Vengan, hagamos una red, hagamos una organización, organizaciones todas juntas y consigamos algo más grande. Se arman las cooperativas y nosotros llenas de ilusiones, contentos, y empezaron la gran pesadilla de muchos. Las organizaciones sociales en Jujuy, vamos a tener un espacio, el espacio que ha creado Cristina de Unidos y Organizados, porque hasta hace poco nosotros no teníamos dónde discutir. No podías discutirle nada. Vos agarrabas, alguien se quería oponer, era un trompazo a la cabeza. ¿Qué te estás cagando? Vos seguramente estás transando con ellos. A ver, ¿qué te han dado? Y te empezaba a correr por ese lado. Y ya te arrinconaban todo. Vos lo tenías que agarrar así, agachar la cabeza y ¿qué te pierdes? No, está bien. Si a usted le parece bien. Todo el tiempo la constancia de ella era el maltrato. No es que Milagro era una señora, como muchos la muestran, como una grande, como fue Teresa de Calcuta. Al ver tanto dinero, tanto poder, ya es como que ella misma se vio enriquecerse en todo. Ya se empezó a ver maltrato de la gente. Yo dictaba los cursos de capacitación y bueno, ahí comencé a ver los maltratos de la señora esta Milagro Sala hacia mis compañeras que daban tejido, corte confección, distintas enseñanzas, ¿ves? Eran señoras grandes, cual con palabras obscenas, tratándola pero mal. Porque la que ella estaba así, decía, esta vieja de mierda, ¿qué te dije vos yo? Así con esas palabras, porque ella siempre fue una tipa prepotente. Yo la vi así bien prepotente, bocona, así como que quería ir y golpearte, no sé. Ahí la vi yo. Y era con personas grandes, bastante grandes. Que golpeaba, porque fui testigo de los golpes. Había una señora embarazada y estaba parada. Y le dice, ¿y vos qué hace que no estás trabajando? Estoy descansando, estoy cansada. No puedo más. ¿Cómo que no podés más? Tenés que trabajar. Agarró
y le metió con la piña y le partió la boca. Y mi esposa ahí le dijo, señora, está pegando a una persona embarazada, pero a esta basura así se las maneja porque de esa forma trabajan. Vagas de mierda, así. Yo vi muchas cosas, he visto muchos que han pegado mujeres, a vagos, a pibes, ¿entendés? Entonces, que la Milagro es violenta, es violenta. La Milagro no te va a perdonar, no le perdona a un funcionario, menos le va a perdonar a uno de abajo, ¿entendés? Entonces, si tenía que reventar la cabeza con un casco, te lo reventaba, y si se desmayaba, ¿entendés? Alzaba bandera con las mujeres y ella misma te denigraba porque eras blanca, porque eras, o porque eras gorda, o porque eras linda, o porque eras negra. Yo no la entendíamos. Te sabía pegar esos famosos sopapos que le dicen, que capaz que algunos piensan que es así, pero no, es una reinicia de Windows, te sacude la cabeza. En el psicólogo era la oficina de ella y entraba ella y quien ella ponga para reventarte a palo, ya sea la situación, por lo general eran varones los que subían. Hacía así, todos le pegan a él. No te decían ni por qué, ni cuándo, ni cómo, todos le van a meter un chirro a él. Venían y tenías que quedarte quieto y hacer así la famosa agacho la cabeza como tortuga y que me peguen. Si alguno te quería pegar una patada en el culo, te pegaba, pero te tenían que pegar. Y uno hubiese tuvo que participar porque no te quedaba otro, si no era el maricón lo cobraba vos, era así. A mí me pasó, a mí me mandaron a pegar, a mí me quebraron el facial, me quebraron la carretilla, todo esto me quebraron, yo estoy operado. Ella misma me mandó a pegar. Y viene y me mete un chirlo y me dice arriba. Me llevan arriba y habían arriba para hacer un puente a la amargura. Y me acuerdo que pasé más o menos un puente a la amargura de 10 metros. Los batones se ponen de costado, 10 metros, ¿sí? Chango acá, empiezan a patear mientras vos pasás, pateás y te pegaban piña. Y vos tenés que cubrirte, pasás y cubrirte. Y no estamos hablando de chirlito, ¿no? Estamos hablando de sopapos, piña, patada y era así. Era palo, piña, de todo y no llegabas a pasar, te caías en el camino y te liquidaban abajo. No me quebraron de milagro. No me quebraron de milagro en ese puente de la amargura. Y acá hubo compañeros también que terminaron mal porque se pasó de la raya ella pegándole. Siempre era el manejo ese, ¿viste? Pero la Milagro capa para hacer daño, ¿viste? Cuando algo te pasaba, te llevaban al dique. Los matones por ahí lo amenazaban y lo llevaban a la casa del dique y lo hacían cagar. Algo a ella que no le gustaba. ¿Qué vos querías conocer los pececitos de colores yo del dique? Así yo decía. Estoy hablando de changos pesados, ¿no? Changos que eran dirigentes, que manejaban mucha gente pesada. Imagínate. No me tocó ver el fondo con los pececitos, pero sí me rodearon en el dique, me pusieron a la vuelta y ella puteándome acá. Y yo no le aflojaba la mirada a los ojos. Porque si vos agachabas la mirada, era ahí donde ahí ella aprovechaba. Vos cuando ibas y te pasaba eso, vos podías esperar cualquier cosa, podías esperar la muerte, podías esperar cualquier cosa. No tenías forma vos de poder decirle no a ella. Ella se le ocurría, por así decirlo, y qué ha pasado. Vos ponete en bola y andar, lo tenías que hacer. Y la hacía desnudar a su propio marido. Vení viejo, le dice. Sí, mamita, ¿qué pasa? Dice, ¿vos me querés a mí? Sí, mamita, yo te quiero a vos. Si vos sos mi amor, dice así. Y dice, bueno, desnudate. Bueno, se desnuda, yo estaba atrás. Se desnuda y ahí vi la cola de Nur, ¿viste? De Noro, con un pocito así. Y ahí no teníamos ni que reírnos ni nada, ¿no? Nada no teníamos que reír. Teníamos todo está serio, nos hemos puesto así. Yo me asusto mucho cuando ella en un escritorio, me hace en un escritorio y me pone un arma. Y me dice, yo sé que vos tenés un hijo, y la típica palabra de ella, a mí no me va a temblar la pera. Siempre decía a mí, y muchos deben de saber eso, a mí no me va a temblar la pera. Y ahí fue cuando se me murió esa convicción y esa creencia de ese proyecto político. Ella no tiene límites. Si te tiene que tocar un familiar algo, lo va a hacer. No tiene límites. El Eugenio sabe que en ese tiempo no había un poder que vendría a ser el gobernador que está electo por todo.
El poder había, no sé si era dividido o era más ese grupo que el gobernador. Cristina Kirchner le daba el poder con Néstor. Ellos le mandaban plata, Alicia le daba de todo. Sí, yo creo que era una prueba que hacía el kirchnerismo para ver de ponerse a crear muchas Milagros Salas por todas partes. Decía la ministra de Desarrollo Social. Decía Kirchner. Sí, dijo, yo quisiera tener miles de milagros. Y era como si ella fuese la gobernadora de Jujuy. Eso es lo que ella hacía, ese papel lo hacía. Claro, juntaban la plata, la compartían y bueno, y tenían la dominación del pueblo, ¿no? Julio De Vido había firmado un convenio para la realización de viviendas sociales con Milagro Amalia Ángela Sala. Milagro Amalia Ángela Sala no representaba a nadie, no tenía cargo público. No era presidenta de una de las cooperativas, de esas que se constituyeron todas en el mismo día y con la misma dirección. No era presidente de ninguna asociación civil, organización, etcétera. No era nada. Cuando, me acuerdo, nos bajan el primer desembolso de plata, que era cerca de 3 millones, y lo poníamos en la mesa. Y todos mirábamos así. Se nos iban los ojos de ver tanta plata, porque nunca habíamos visto tanta plata junta. ¿Cómo 3 millones de pesos sobre la mesa? Los desembolsos no llegaban en efectivo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y en qué mesa 3 millones? ¿En qué lugar había 3 millones? ¿Sí? Pero bueno, Carta Abierta aplaudió en vez de preguntar. Nosotros sí le damos lo que nos depositaba Nación. O sea, nosotros hacíamos, te digo, de pasamano. De Nación venía provincia y de provincia municipio. Nosotros nos enterábamos que ya estaba el cheque porque ellos primero venían y nos decían, ya están los cheques para que retiren. No, a mí no me han dicho nada. Cuando daba una respuesta, todavía no nos llamaron. Al instante nomás, teléfono, vengan y retiren el cheque. Vos estabas en un día común y te llamaban por teléfono y te decían ya con 10 compañeros al Banco Nación. Entonces vos tenías que llevar a los 10 compañeros para que cobren los cheques de 50.000 pesos cada uno. Y estaba, por supuesto, la gente de Milagro ahí en el costado del banco con los bolsos, los famosos bolsos. Vos cobrabas y te estaban mirando y vos los tenías que dejar en los bolsos. De ahí se cargaban en las camionetas, en los vehículos de ella, a Cuyaya. Entonces se entregaba el cheque, el compañero daba la vuelta, todo el circuito que tenía que hacer, cobraba, porque era un cheque de 50.000, cobraba y lo ponía en bolsa. La fila era más larga que te tomaba toda la mañana hasta las 12, una salías por ahí. Y bueno, y ahí retirábamos los 50 y le poníamos en el bolso. Después que vos cobrabas todo eso, con seguridad, nos llevaban a la casa de ella. Y ahí veíamos un auto rojo, ¿no? Que bajaban los bolsos así, al ascensor. Todo como hormiguita bajan y metían al ascensor. Eso era así. Todo el mundo sabía de las bolsas negras, de los bolsones, todo Jujuy Nos sabía. pasó varias veces, nos pasó varias veces de ir a su casa y ver los fangotes de plata en una mesa. En su casa. Esa era la obscenidad, digamos. Y nosotros hemos dicho, de contento, hemos dicho, bueno, por fin nos van a dar para la obra. Ya vino la plata de la obra. Todos contentos los cooperativistas. Y no nos dieron nada. He empezado a generar obra, ¿por qué? Porque era el que le daba plata. Encontró la forma de hacer plata. Ha ido enamorándose ella, no tanto de las obras, no tanto de poder hacer una pileta de natación en un barrio porque hizo, sino las ganancias que tenía de hacer en un barrio X una pileta de natación para los chicos. Hay la pileta por los chicos, ¿no? Atrás de eso había un negocio y había mucha guita. Y los únicos beneficiados fueron su familia. La familia de ella y la de su esposa. Por eso vos decís, nos han tomado el pelo, nos han chupado la sangre. Toda esta operatoria de sacar de circuito el dinero del circuito blanco para volverlo en negro fue lo que permitió que ellos se quedaran con los vueltos que antes se quedaban otros. Tal como me lo dijo a mí Milagro Sala en una entrevista que le realicé y tal como lo reafirmó Nando Acosta, ex titular de ATI-CTA,
cuando le hice la entrevista a pocos meses de la entrevista a Milagro Sala. Entonces, hoy se tiene que hacer cargo. Se tienen que hacer cargo los de allá de Buenos Aires y Milagro se tienen que hacer. Hay muchos de allá que no se hacen cargo, pero se los llevaban, ¿no? ¿Usted cree que las valijas iban a la Casa Rosada? El Principito le decía Milagro. ¿A quién? A Máximo Kirchner. ¿Y por qué usted está segura de que las valijas las recibía Porque la Máximo? veía. Ella decía que se juntaba con el Principito Máximo cuando entraba, le esperaba el Cuervo Larroque y Máximo Kirchner en la Quinta de Olivo. ¿Directamente? Directamente. O sea que usted cree que es muy probable que hayan recibido el dinero. No creo, estoy segura. Impresionante lo que acabamos de compartir en este documental, que es, como te digo, es la primera parte de 3 más de este documental, de esta saga, que realmente es re importante. Nosotros creemos que es importante que los jujeños volvieran a conocer, volviéramos a recordar lo que vivimos en Jujuy. Y la verdad que no es para dar una opinión, porque me parece que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Lo que sí digo que hay una justicia que estuvo trabajando, hay una justicia que trabajó sobre las denuncias penales que pesaron sobre esta señora, que hay una justicia que en algunos casos la condenó y hay otros casos que todavía están sin resolverse, pero también es importante que los jujeños hagamos una retrospectiva y recordemos estas cosas que pasaron en la voz, en la imagen de quienes fueron las víctimas de Milagro Sala. Después, cada uno, como digo, tendrá su propia opinión, después cada uno tendrá que analizar. Yo sigo creyendo en la división de poderes, sigo creyendo que la justicia es la que tiene que determinar si hubo delito o no hubo delito, si esto pasó o no pasó, si es que Milagro Salas, como dice el kirchnerismo, es una presa política o es una política presa producto de los hechos de corrupción. Yo te prometo que en los sucesivos programas vamos a seguir compartiendo, como te decía, quedan 3 capítulos más de este documental, Jujuy desoído, las víctimas de Milagro Sala. Nada, simplemente volver a poner este tema, porque me parece que la actualidad política, sobre todo las definiciones de nuestro presidente de la República, hacían merecer de que pudiéramos compartir estos minutos, estos documental con todos ustedes. Yo le estoy poniendo el punto final al programa de hoy, como siempre agradeciendo a toda la audiencia del multimedio más importante de la provincia de Jujuy, Tecnovisión Sociedad Anónima, Canal 2 de Perico. A todo el equipo de trabajo, a las autoridades de la empresa, muchas y muchísimas gracias. Y si Dios y la Virgen lo permiten, nos estaremos encontrando la próxima semana con una nueva edición, con un nuevo punto de vista. Gracias por todo, a estar atento, a estar más fuerte, más unido que nunca, porque vienen tiempos difíciles en nuestra Argentina y nos tienen que encontrar a todos unidos, como siempre, para ponerle otra vez el pecho, como hemos hecho siempre, a las situaciones, a los desgobiernos, sobre todo en estos últimos tiempos.